Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos todos los días lo que ocurrió con el mercado de acciones, con el mercado de dólar y los hechos más relevantes en el mercado internacional. Día clave para Colombia, porque recuerden que ayer se aprobó el 90% y hoy prácticamente lo que faltaba de la reforma tributaria, la misma que de hecho, por esa razón, miren el nombre del informe en el día de hoy. Ayer y antes de ayer, el mismo presidente Petro dijo que si no se aprobaba la reforma tributaria, el dólar podría llegar a 6.000. Si no se aprobaba. Y en este caso, Gustavo Bolívar también lo afirma y los dos le tuitearon, particularmente el señor Gustavo Bolívar, que si la reforma tributaria no pasaba, pues en este caso íbamos a ver el dólar en 6.000. Si eso hubiese sido cierto, como estos señores suelen comentar, pues hoy habríamos visto un dólar bajando porque hoy triunfó nuevamente el progresismo, el partido de gobierno y el gobierno colocó, prácticamente impuso la reforma tributaria con todas las mayorías en el Senado y de esta forma pues prácticamente esto ya es un hecho. Pero lo que ocurrió el día de hoy fue muy diferente. El presidente, el señor Bolívar, 2 días trinando en que el dólar iba para 6.000 si no aprobaban la reforma tributaria, la aprobaron y pasó todo lo contrario. La bolsa se desplomó y el dólar se disparó el día de hoy. Otra gran demostración que estos políticos que ahora son el gobierno, pues claramente saben de política, pero no saben de economía, de cómo funcionan las cosas, y esta reforma tributaria prácticamente le da un golpe certero a la economía, lo verán más adelante, y por eso la bolsa hoy tiene una de sus peores jornadas en mucho tiempo. Pasemos a la pantalla y observemos lo que ocurrió el día de hoy. Comencemos primero por las acciones. La bolsa bajó 2,38%. De hecho, si ustedes observan en mercados internacionales, la peor bolsa o la variación más fuerte de todas las bolsas del mundo, que cerraban a las 3 de la tarde, incluso a las 11 de la mañana como Europa, la peor bolsa del mundo fue Colombia. Y es que, contrario, reitero, a lo que afirmó el señor Gustavo Bolívar y que comentaba también el presidente Gustavo Petro, pues contrario a ella, la reforma tributaria no iba a hacer bajar el dólar como ellos decían. Por el contrario, el dólar se disparó y la bolsa, lastimosamente, vuelve a caer. 2,38%, se ubica al cierre en 1.215,51 unidades, con un volumen de negociación que lo dice todo, tan solo 36.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan noción, 36.000 millones de pesos era lo que movía la bolsa en una jornada, en una acción líquida hace algunos años. Hoy todas las acciones suman ese volumen. Claramente es apenas lógico en una bolsa donde todas las empresas pues están seriamente amenazadas con esta reforma tributaria y donde hay unos sectores básicamente muy importantes que con el pasar de los años se van a volver prácticamente inviables. Tristemente, de los sectores que más ingresos, que más empleos generan, como el de hidrocarburos, entre otros. En ese orden de ideas, las acciones más negociadas hoy, en la más negociada estuvo Ecopetrol con 9.915 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 8.592 millones de pesos. En términos de variaciones, arranquemos por el lado positivo, como es habitual. Grupo Sura sube 4,98%, 41.980 pesos, con 1.155 millones de pesos. Todos los que operamos en el mercado sabemos que básicamente Grupo Sura, después de la tercera OPA, pues prácticamente los señores Gilniski en muchas ocasiones intervienen y siguen aumentando su posición de a pocos, sumando a lo que consiguieron en las OPAs, y por eso no es extraño que Grupo Sura está totalmente desconectada del mercado. El segundo lugar para otra acción que viene siendo sorpresa, el Cóndor, pero no ahora, desde hace varios meses, una de las acciones top 5 que habíamos advertido el año pasado a nuestros clientes como más rezagadas, y es de hecho la segunda mejor acción del año. En este caso, el Cóndor hoy subiendo 3,23% a 1.600 pesos con 1.024 millones. Pensar que había gente que decía que no la compraba porque eso no se movía. Pues miren, en una jornada como la de hoy negocia 1.024 millones. Ahora, ese tipo de comentarios que muchas veces hacen las personas que no compran una acción porque dicen que no negocia miles de millones,
Pues a lo mejor, si esa persona tiene billones de pesos en su portafolio, tiene sentido. Pero si es una persona con portafolios de 10, de 50, de 100, de 200, de 500 millones y hace ese tipo de comentarios, simplemente demuestra lo desconectada que tiene la cabeza en cuanto a cómo funciona el mercado. Las acciones cuando están baratas, nadie las quiere y no hay volumen. Pero cuando las acciones suben, todo el mundo las quiere, generan volumen y eso es lo que hace que los inversores actúen de forma contraria. Cuando nadie las mira, los inversores están ahí adentro aumentando participación y cuando todos las quieren, las distribuyen porque mucha gente cree que el volumen lo es todo. El tercer lugar fue para Conconcreto, que subió 2,17%, se buscó el cierre en 240 pesos con 30 millones de pesos. En el lado negativo teníamos hoy la acción de ISA, que bajó 7,49%, seriamente castigada la compañía ISA, y todo esto porque es una acción que genera volumen, pero que también la mueven mucho los fondos que la tienen, 16.560 pesos de cierre, con 4.124 millones. El segundo lugar fue para Preferencial Sura, 4,22% a 14.060 pesos con 1.228 millones. Y me detengo un momento con Sura, pero particularmente para hacer un comentario con la preferencial Sura, la preferencial Semargos y la preferencial Grupo Argos. Hace solo 2 semanas, estas acciones, por ejemplo, la preferencial de Sura, estaba por allá por los 12.000 pesos. Mucha gente, usted la ve en Twitter, diciendo que simplemente ya no soportan más, que la venden, que se cansaron, que hasta hueso les dicen a ese tipo de acciones, empresas tremendamente sólidas y por supuesto acciones que como la mayoría del mercado ha estado deprimida. Tiene un rally la acción, las acciones preferenciales de la semana pasada hasta la mitad de esta, de más del 20 al 25%. Y la gente que las vendía en los suelos vuelve a entrar en los techos hace 1 o 2 jornadas y hoy se les desvaloriza. Eso ocurre cuando las personas invierten solamente pensando o esperando un movimiento. O sea, cuando ven que algo está subiendo, entonces ahí sí entran y ven que comienza a bajar o que está bajando y salen. O sea, este tipo de personas son las típicas que mantienen una posición y cuando ven que su posición está muy desvalorizada, salen de la posición. Cuando salen, parece que el universo girara en contra de ellas, inmediatamente las acciones se disparan y vuelven a comprar otra vez 10, 20% más arriba. Se les caen las acciones 10% y vuelven a salir. Ese es el tipo de persona que no tiene fundamentos de inversión y que utiliza su dinero para destruir su patrimonio. Esas cosas también se ven en los mercados. Así que la preferencial de Sura el día de hoy, protagonista bajando 4,22%. El tercer lugar fue para Bancolombia, la acción ordinaria que bajó 3,72% a 36.000 pesos con 3.450 pesos. Pero el protagonista aquí lo tienen, el dólar, que incluso llegó a negociarse, oigan bien, 5.118 pesos. Así que ese famoso fantasma de dólar a 6.000, no lo descarten, porque al paso que vamos, tristemente hay que decir que la destrucción del mercado colombiano va a pasos agigantados. Hace un año, cuando uno les advertía a las personas que un gobierno de Gustavo Petro podría llevar al dólar a 5.000, la gente simplemente le decía a uno paramilitar, le decían de todo, narco, le decían a uno, bueno, en fin, absolutamente todo, y eso muestra el odio que hay en ese tipo de seguidores fanáticos políticos. Hoy los 5.000 no solamente son un hecho, sino que son una realidad hace rato. Ahora los 6.000 pesos están ahí a la vuelta de nada. Y lo más triste es que el petrista promedio se queja porque la deuda externa se ha incrementado. A ver, mi amigo, la deuda se ha incrementado porque la deuda está expresada en dólares. Y en ese orden de ideas, hace un año, cuando teníamos el dólar a 3.800, es muy diferente teniendo el dólar a 5.057 pesos. O sea, la deuda externa, sin ningún cambio, en pesos se ha incrementado más de 32%, y eso gracias a considerar que un cambio mágico iba a llegar al país. Y efectivamente se está observando un cambio que está destruyendo absolutamente todo y que ese tipo de movimientos económicos que la gente cree que es ajena a ellos, pues simplemente va a ser más cercano de lo que creen. E incluso no se les haga raro ver pronto en un semestre inflaciones incluso del 20%. Últimos 12 meses. Eso lo vamos a poder ver
con la reforma tributaria muchas empresas van a desistir de sus planes de inversión, se va a disparar el desempleo y aunque quedará un remanente de fanáticos que simplemente siguen a su ídolo, no importa que vayan directo al infierno, pues en temas económicos vamos a ver tristemente un deterioro mucho más fuerte y más acelerado de lo que se está viendo en Colombia. Lastimosamente hay que decirlo. En este orden de ideas, pues el dólar cierra para mañana en promedio a 5.057,93, otro récord histórico, y se sigue destruyendo el peso colombiano. Así que con esta imagen dada hace 2 días del presidente Gustavo Petro y de su aliado número 1, el señor Gustavo Bolívar, que advertía que si no se aprobaba la reforma, el dólar se iba para 6.000, pues bueno, pasaron solamente 48 horas para demostrarles de la forma en la que les mienten a la gente de manera directa, y los 11.2 millones de colombianos que votaron y eligieron este tipo de cambio, pues vamos a prepararnos porque lastimosamente el presidente que eligieron no fue solamente para ustedes, sino para todos, y seguiremos observando deterioro, incremento de los precios, inflación desbordada y el desempleo que en los últimos años se había luchado tanto para volverlo a bajar a escenarios antes del COVID, lo vamos a volver a disparar en algunos semestres. Eso es lo que ocurre cuando usted desconoce y subestima al sector privado y al emprendimiento individual, que es el que genera el 90% de los empleos en Colombia, pero la gente seguía pensando que Papá Estado podía darle empleo, ingreso, casa, hogar y universidad a todos los colombianos. Lastimosamente hay que decir, muchos lo advertimos y van a ver que lo peor aún ni se lo imaginan. Recuerden que todo este tipo de videos los pueden ver diariamente suscribiéndose a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor y a través de Data FX. Como manera informativa, mañana vence el servicio, la tarifa o el descuento que hicimos sobre el servicio Fénix, así que si usted desea obtener ese descuento, quedan solamente 24 horas. Más información del servicio Fénix, del seminario y del comité de noviembre, que mañana tendrán la información ya en la página, la pueden solicitar escribiendo al correo orlandos22@hotmail.com. Nos vemos en el siguiente video.